Hemos estado estudiando los dones milagrosos temporales y ahora estamos estudiando los dones ministeriales permanentes. Ya hemos estudiado los que son los dones ministeriales permanentes que tienen que ver con la lengua, con el habla. Vamos a entrar en la categoría de los dones de servicio. Los dones de servicio. No sé cuándo y cuántas veces has escuchado acerca del don de fe, que Dios capacita por medio del Espíritu Santo a algunos creyentes con una cantidad de fe mayor que a otros creyentes. Puede que nunca hayas escuchado o que hayas escuchado acerca de este don, el don de fe, pero vamos esta tarde a estudiar acerca de este don, el don de fe. Primera de Corintios capítulo 12 dice el versículo 9, viene desde el versículo 8 hablando de los dones que se reciben por el mismo Espíritu. Sabemos que hay 4 pasajes en los que se habla acerca de los dones básicamente o explícitamente y ninguno de las listas de los dones de la Escritura es igual. Siempre hay diferencias, así que no hay una sola lista de dones, sino hay una serie de dones o capacidades que Dios ha dado. Y en esta lista, en el versículo 8, dice, pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Así que lo que Pablo está diciendo es que hay dones espirituales diferentes a cada persona, o cada persona tiene una mezcla de dones espirituales diferentes, pero todos provienen del mismo Espíritu. Esa es la idea. Todos provienen del mismo Espíritu. Es el Espíritu quien capacita, provee. Y no es por la habilidad de la persona, sino por la soberanía y la voluntad del Espíritu. Así que los que quieren un don concreto, como pasaba allí en Corintios, y lo están buscando ese don concreto para su propio interés y su propia edificación, su propia gloria, eran confrontados con el hecho de que la gloria del uso de los dones es para el Espíritu que nos lo da. Así que no somos los dueños ni los merecedores de los dones, sino es el Espíritu que lo da a cada uno. Aquí tenemos entonces en el versículo 9 ese don, el don de la fe. En el capítulo 13, algo parecido Pablo está diciendo, está tomando en el capítulo 13, versículo 2, una hipótesis utilizando un lenguaje figurado de la hipérbole, que es la exageración, es llevar a un punto exagerado una suposición para decirnos que si tuviera todo, pero me faltara el amor, de nada me vale todo lo que tengo. Es la forma en la que Pablo advierte y enseña de lo esencial del amor para la vida del creyente. Si te falta el amor, no importa lo que tengas, no vale de nada. Y dice en el versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y eso es más o menos lo que Pablo está diciendo en el capítulo 12. Tener un don de fe es tener una provisión de la fe que Dios ha dado ha crecido tanto en un creyente por la obra del Espíritu Santo que le capacita para servir al Señor para su gloria de una manera singular, de una manera especial. Ahora aquí vamos a tener que corregir algunas ideas equivocadas y también vamos a tener que someternos a lo que el texto dice acerca de este don de fe. Lo primero que quisiera que pensáramos es el uso de esa palabra. La palabra fe en el griego es pistis y es muy complicado estudiar esta palabra. Es una de las palabras más complicadas de estudiar. En primer lugar, porque aparece 243 veces en el Nuevo Testamento. Increíble, increíble. Eso es una cantidad de ocasiones en las que la palabra fe se utiliza que conlleva estudiar todos esos textos para entender su significado y nos muestra la importancia de esa palabra en nuestra vida como cristianos. Nada más que en el libro del Nuevo Testamento que más aparece esta palabra fe, ¿cuál es? En la carta de Pablo a los romanos es la carta que más veces aparece la palabra fe, lo que muestra la importancia que tiene esa fe, porque Pablo está hablando acerca de la redención por medio de la fe en Cristo únicamente.
la fe es el medio por el cual Dios va a salvar a los pecadores, la fe en Cristo. La mayoría de las veces, 243 veces aparece, 237 se traduce como fe. Así que la mayoría de las ocasiones la palabra fe se traduce como fe. Muy pocas veces se traduce como fidelidad, como prueba o como promesa. Muy pocas veces, pero sobre todo se utiliza esa palabra fe. Ahora, la gran dificultad de esta palabra consiste en lo siguiente, escucha hermano, determinar el significado en cada contexto. Esto es muy importante. La palabra fe significa varias cosas dependiendo del contexto donde aparezca. Y por eso es complicado, es una dificultad estudiar el significado de esta palabra fe, porque el significado va a depender del contexto donde aparezca. Y si aparece 243 veces, imagínate cuántas diferentes maneras de contexto debes estudiar. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra fe de manera general? Significa confiar, creer, el acto de creer, la convicción. Eso es lo que, de manera general, cuando veas la palabra fe, es lo que va a significar. La confianza, el acto de creer o la convicción. En otras ocasiones, la fe significa doctrina, es decir, aquello que se cree, la creencia, el conjunto de enseñanza. Es difícil sacar una conclusión acerca de la fe porque tienen la fe sana y la fe falsa. Tiene la fe sana y la fe falsa. O como diría Santiago, la fe viva y la fe muerta. Así que es complicado entender esa palabra fe porque en algunas ocasiones no siempre significa algo positivo, algo correcto. Sino alguien dice que tiene fe, pero sus obras demuestran que ¿qué? Que su fe está muerta. Es decir, no es una fe genuina. Puede ser en ocasiones una fe en Dios, pero en ocasiones una fe en los ídolos. Puede ser una fe que se refiere a la salvación, pero también una fe en las obras. Así que el hecho del don de fe está condicionado a lo complicado que es entender la fe del contexto. Pero vamos a dar una definición clara y ahora vamos a estudiarla. El don de fe es la capacidad espiritual, eso es, por supuesto, un don espiritual, es una capacidad espiritual. Así que el don de fe es una capacidad espiritual provista por el Espíritu Santo para servir. Ese es el propósito, para servir en obediencia y confianza, escucha, a la palabra de Dios. Es decir, la fe es una capacidad provista por el Espíritu Santo para servir, ¿cómo? En obediencia y confianza, ¿a qué? A la palabra de Dios, porque eso es la fe verdadera que está basada en el conjunto de doctrina que es la fe también. Y escucha, y la seguridad del cumplimiento de los planes de Dios a pesar de las dificultades o la oposición. La seguridad del cumplimiento de los planes de Dios a pesar de las dificultades y oposiciones. Entonces podríamos repetirlo de nuevo. El don de fe es una capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para servir, y ese es el propósito que tienen los dones, servir a Dios y servir a los creyentes en obediencia y confianza a la palabra de Dios y tener seguridad del cumplimiento de los planes de Dios a pesar de las dificultades y oposiciones. Voy a citar lo que dice un comentarista acerca de la fe y dice así: sin duda la fe, como don espiritual, se refiere a una medida extraordinaria de confianza en Dios que excede a la que manifiestan la mayoría de los cristianos. El don espiritual de fe, hay tres cosas que no significa. Quisiera que empezáramos con lo que no, que quitáramos de nuestra mente lo que no es el don de fe.
El don de fe no se refiere a la fe en Cristo para ser salvo. Ese no es el don de fe. No es la fe en Cristo para ser salvo. No es la fe que salva, el don de fe. El don de fe no es la fe que Dios provee al pecador en cuando lo salva. La fe que salva es un don de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 2:8? Habéis sido salvados por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y ahí, en el original, el don no es solamente la fe, no es solamente la gracia, sino es todo lo que Pablo ha dicho ahí. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, como un conjunto. Como un conjunto. Porque cuando dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, esa palabra esto no es femenina, es neutra, no tiene género. Y la fe es femenina y la gracia es femenina, así que ese pronombre se está refiriendo a todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, que habéis sido salvados por gracia por medio de la fe. Eso que Dios ha hecho. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe que Dios da al pecador en el momento de su conversión, esa no es la fe que se refiere Pablo como el don de fe. El don de fe, que capacita a los creyentes para el servicio cristiano. ¿Por qué? Pues porque claramente Pablo está diciendo aquí en 1 Corintios 12, versículo 9, que a otros el Espíritu Santo les ha dado fe. ¿Y a otros a qué persona se refiere ese otros? A otros creyentes. Así que esa fe del versículo 9 no se puede referir a la fe que salva, porque todos los creyentes tienen ese tipo de fe. Esa fe que salva es característica de todos los creyentes. Y si Pablo está diciendo que el mismo Espíritu da a algunos creyentes, no a todos, una fe como esta, como un don, no se refiere entonces a la fe que viene en el momento de la salvación. ¿Me explico? Esa no es la fe que se refiere al don de fe. Segundo, no se refiere a una fe especial para realizar milagros o sanidades. De nuevo, no se refiere a una fe especial para realizar milagros o sanidades. No es una fe que en muchas ocasiones personas tergiversan para decir, texto sacado de su contexto, que si tienes fe como un grano de mostaza, y como Pablo dice en el capítulo 13, versículo 2, le diría a esta montaña, desarráigate y plántate en el mar, y sucedería. Así que dicen entonces personas, si tienes fe, Dios puede hacer todo lo que tú le pidas, todo lo que tú creas, Dios lo puede hacer. Y entonces van con ese tipo de fe que no es bíblica, lo sacan del contexto y le dan un significado que tú, por tu esfuerzo, por tu propia fe, de convencerte a ti mismo, yo creo que Dios puede hacerlo. Dios va a hacer lo que tú crees. Eso no es esta fe bíblica. Es decir, eso no es una fe bíblica, por supuesto, este don de fe no es esta supuesta fe especial para realizar milagros. Y tercero, no se refiere a una fe especial para traer nuevas revelaciones de Dios. No es que tienes una fe tan grande y una cantidad de fe que eres capaz de decir que Dios te ha dicho cosas que no están en su palabra. Que como tú tienes una fe tan grande, tu relación con Dios es tan cercana, entonces tú puedes decir cosas que Dios te ha dicho a ti y que no se lo dice a los demás. Sabéis también que esto lo utilizan muchas personas. Dios me ha dicho. Y si quieres saber lo que Dios me ha dicho, entonces habla conmigo, dependes de mí. Y eso no es bíblico. Dios lo que ha dicho está claro, ¿verdad? ¿Dónde está? En su palabra. Y lo que Dios ha dicho, lo ha dicho a ti y me lo ha dicho a mí. Está escrito. Como podríamos decir, está que no cambia. Son textos claros que todos podemos llegar a esa conclusión en dependencia del Espíritu. Pero la fe, ese don de fe, no es una supuesta capacidad para traer nueva revelación de parte de Dios. Así que hemos dicho que no es tres cosas. No es la fe que salva, no es la fe para producir milagros y no es la fe que pretende traer nuevas revelaciones. No es un tipo de fe diferente a la de los demás. Es una cantidad de fe. Es una cantidad de fe. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Es cierto que no hay mucho en el Nuevo Testamento que hable acerca del don espiritual de la fe. Por eso a veces no has escuchado mucho enseñar acerca del don espiritual de fe. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no nombra en muchas ocasiones este don especial. Parece que está aquí en este texto y ya está. No encontramos que se nombre la fe como un don especial. Ahora sí se nombra enseñanza acerca de la fe que es necesaria para todos los creyentes. Enseñanza acerca de la fe que encontramos en el Nuevo Testamento es necesaria para todos los creyentes, aunque Dios a alguno de esos creyentes lo capacita con mayor cantidad de fe para poder servir con esa confianza en la palabra de Dios que le permite ir más allá de donde otros creyentes nos hubiéramos quedado por nuestra falta de confianza. Una enseñanza equivocada de este don de fe que presenta la fe como un instrumento por el cual podemos hacer lo que deseamos mientras tengamos esa fe, no es conforme a la voluntad de Dios, como hemos dicho, y manipula a las personas para que confíen en la fe de otros. Yo no tengo la fe de ese hermano, de esa hermana, así que voy a acercarme a él para beneficiarme de la fe que él tiene, porque para mí es inalcanzable. Eso es un error y eso hace que manipulen y confundan a muchas personas haciendo dependientes de esas supuestas personas con fe especial. Los hace sentir frustrados porque no responde a sus oraciones. ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Porque tienes poca fe. Así que les prometen que Dios va a responder a sus oraciones, pero cuando no responden, sacan la excusa de es que tienes poca fe. Y en ocasiones esa fe viene acompañada de ofrenda. Ofrenda más, demuestra tu fe con mayor ofrenda y verás cómo Dios te va a dar. Y ya se le ve el plumero ahí a las personas, ¿verdad? Que lo que quieren es sacar, vaciar los bolsillos y enriquecerse ellos con esa supuesta fe. Santiago, capítulo 1, hablando de esta fe verdadera, la fe del creyente, dice en el capítulo 1, que si alguno se encuentra en diferentes tribulaciones, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe sentirse? ¿Cómo debe considerarse? Versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo. Eso es un mandato, ¿verdad? Gozarse es un mandato. Y aquí Santiago está diciendo que debemos considerar como algo de sumo gozo el ¿qué? Que os halléis en diferentes pruebas o dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe no es en balde, va a traer resultados, va a traer beneficios y va a continuar esa paciencia para que tenga su buen resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Ahora, a alguien le puede faltar algo, versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué? Que la pida a Dios, el cual da a todo abundantemente sin reproche y le será dada, pero que pida con fe. Es decir, que pida con confianza. Y escucha, ¿la fe qué es? La fe es la confianza en la palabra de Dios. Eso es lo que aquí Santiago está diciendo. La fe es la confianza en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que acaba de decir? Que si alguien se ve falto de sabiduría, ¿qué? ¿Cuál es el mandato? Que pida a Dios y le muestra cómo es Dios, el cual da a todos sin reproche abundantemente y le da una promesa. ¿Y qué dice al final? Y le será dada. Hay toda seguridad. Así que si tenemos seguridad en que Dios nos va a dar sabiduría, Santiago ahora nos dice, pero pida con fe. Y esa fe no es la fe que nace de una confianza etérea o una confianza personal. Una confianza que confía en sí mismo, en que yo estoy convenciéndome a mí mismo. No, es la confianza que Dios ya me ha dado por medio del Espíritu Santo para creer que Dios es fiel para cumplir su promesa. Así que escucha. La fe está arraigada en la palabra de Dios y no en el deseo de que las montañas se muevan.
La fe está arraigada en la palabra de Dios y no en que las montañas se muevan. Eso fue un ejemplo. La fe es confiar en que lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad y se va a cumplir. Y en este caso, esa fe que debemos pedir es una fe que no duda, es una fe en la confianza en la fidelidad de Dios. Eso en el capítulo 5, versículo 16, debe interpretarse a la luz del tiempo reciente en el que la Iglesia comenzó. ¿Cuál es el libro del Nuevo Testamento que se escribió primero? Santiago es el primer libro que se escribió. Y cuando se escribió el libro de Santiago, la condición de la Iglesia era singular. Todavía los dones milagrosos estaban en vigor. ¿Me explico? Así que cuando dice ahí, capítulo 5, versículo 16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y el versículo 15 dice, y la oración de fe restaurará al enfermo. Esa oración de fe, de que restaurará a una persona enferma, no es una herramienta poderosa contra la enfermedad, que por medio de fe se va a curar a alguien, sino que la oración de fe va a curar al enfermo si es la voluntad de ¿quién? De Dios. No si es mi fe que eso va a suceder, sino si es la voluntad de Dios que esa persona se sane. La oración de fe sanará al enfermo cuando es la voluntad de ¿quién? De Dios. Así que no es una promesa para que aquel que se convence de tener una fe fuerte y grande, Dios va a hacer lo que esa persona está obligando que Dios haga porque su fe es grande. ¿Me explico? Dios no está obligado a hacer nada. Dios lo que hace, lo hace porque quiere, por su santa voluntad y soberana voluntad. El que tiene fe no está forzando a Dios a que haga algo porque tiene una fe fuerte, sino que su fe está sometida a la voluntad de Dios. Y en aquel momento, la fe tiene que ver con conocer la voluntad de Dios en ese momento. En esa época de la iglesia había dones especiales para conocer la voluntad de Dios que todavía estaba siendo revelada. Pero a día de hoy ese texto no dice que si tenemos fe suficiente, los enfermos de esta iglesia van a sanar todos. No, eso no lo dice el texto. Al contrario, nosotros oramos con la fe en la que se haga la voluntad de Dios. ¿Dios puede sanarlo? Sí, eso no lo dudamos. ¿Dios quiere sanarlo? Eso no lo sabemos. Pero nuestra fe no va a hacer que digamos, Dios quiere sanarlo. Sí lo va a sanar porque tenemos fe. Eso no es bíblico. Así que el don de fe no es que alguien tiene tal confianza en lo que cree y lo que piensa que Dios va a cumplirlo porque esa persona lo cree. No, estamos equivocados. La referencia a la fe en los evangelios, escucha, los libros, en los evangelios, en los 4 evangelios, no se refiere a un tipo de fe diferente a la fe que Dios provee al creyente en la salvación y esa fe está creciendo, sino que la fe que aparece en los evangelios se muestra algo singular porque es una fe que en ocasiones se muestra una cantidad destacada. Por ejemplo, Mateo 17. Dice ahí, entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Recordáis que ahí había un muchacho endemoniado y estaba el padre diciendo que tus discípulos no son capaces. Y Jesús entonces sanó al muchacho y ahora en privado, daos cuenta que los discípulos estaban humillados, no pudieron hacerlo. Habían bajado Jesús con otros 3 discípulos de la montaña de la Transfiguración. Y empezaron a discutir porque los que venían de arriba pensaban que ellos sí lo podrían haber hecho, los que estaban abajo eran los que menos. Total, que ahí se montó un dilema y Jesús responde a esa cuestión. ¿Por qué no pudimos? Y dice el versículo 20, y él les dijo, por vuestra fe. ¿Eso dice ahí el texto? Poca. Así que el punto es la cantidad, no es la calidad de la fe. Ellos tenían fe, pero no era una fe suficiente. Su cantidad de fe no era suficiente. No conocían todos los detalles de la revelación de Dios. No sabían las razones o la forma en la que debían tratar esta situación. Ellos tenían poca fe.
Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, hermano, aquí el punto es que si Jesús dice que con un grano de mostaza, ¿habéis visto alguna vez un grano de mostaza, no? En una semillería, si un día pasáis, pues le pedí. Un grano de mostaza es súper pequeño, súper chico. Y si ellos tenían poca fe, por eso no pudieron sanar al endemoniado, y Jesús compara la fe que si tuviera esa mínima cantidad, podrías hacer eso. Ya fíjate si tenían poco los discípulos. Ahora, el punto aquí es que no es si tú eres capaz de hacer que una montaña se traspase y hagas algo milagroso, sino que cuando Dios te ha dicho a ti, dile a esa montaña que se pase, y tú, con la fe tan pequeña como un grano de mostaza, dices confiadamente lo que Dios te ha dicho, esa montaña se va a ir al mar. Ese es el significado de este hecho. Es la revelación de Dios y la confianza en la revelación de Dios. Pero no es la confianza en algo milagroso sin que Dios te haya dicho, eso lo voy a hacer yo. Sino que tú dices, yo quiero que esto pase. Dios no me lo ha dicho, Dios no me lo ha prometido, pero yo quiero que esto pase. Y voy a poner toda la fe para que eso suceda. Eso no es lo que significa el texto. Si Dios te dice a ti, dile a esa montaña que se quite de ahí y se vaya al mar, con un granito de mostaza de fe podrías hacer que suceda porque estás diciendo y confiando en lo que Dios ya ha dicho. ¿Me explico? Esa es la fe, la que confía y está arraigada en la palabra de Dios. Así que tener toda la fe como para trasladar a los montes no significa que la persona que tiene esa cantidad de fe hará realidad todo lo que esa persona quiera, por imposible que parezca, sino que esa persona confiará que sucederá aquello que Dios ha dicho, por imposible que parezca. Lo que Dios ha dicho, por imposible que parezca, sucederá por medio de una mínima fe que tengamos en lo que Dios ha dicho. Pablo mostró tener este tipo de fe y los apóstoles también lo mostraron. Hechos capítulo 3. Hechos 3, versículo 6. ¿Qué está sucediendo en Hechos 3? Que Pedro y Juan entran en el templo y se encuentra allí un cojo. Estaba allí el hombre pidiendo. ¿Y qué dice ahí en el versículo 6? Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Eso es un ejemplo de lo que Jesús dijo a los apóstoles cuando dijeron, dile a la montaña que se cambie al mar y sucederá. En ese momento, Pedro era un discípulo de Jesús que iba a cumplir los milagros que Jesús le dijo que iba a hacer. En ese momento, en el nombre de Jesús, Pedro estaba cumpliendo la voluntad ¿de quién? De Jesús. Pedro sí escuchó y sí hizo lo que Jesús le había dicho que hiciera. Y por eso dice el texto explícitamente, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. ¿Por qué Jesucristo el Nazareno le dijo a Pedro que dijera eso al cojo? Es decir, en su nombre, en su lugar, con la autoridad suya y con el mandato suyo, yo te lo digo a ti, anda. Eso no se puede trasladar a día de hoy en nuestra época, porque ya no hay apóstoles con A mayúscula y porque ya nosotros no recibimos revelación de Dios de cuándo Dios va a sanar a un enfermo o no. Entonces no podemos usar esa palabra de en el nombre de Jesús le digo a un enfermo, sánate, porque a mí Jesús no me lo ha dicho y no podría decirlo en el nombre de Jesús. ¿Me explico? Por eso cuando oramos tenemos que tener cuidado que cuando oramos digamos en el nombre de Jesús cosas que Jesús no hubiera pedido, ¿verdad? Tengamos cuidado que cuando oremos y digamos en el nombre de Cristo Jesús o en el nombre de tu Hijo o como queramos terminar la oración, digamos eso con oraciones que no estemos seguros que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es bueno siempre orar conforme a su voluntad bíblicamente y además someternos a que se haga su voluntad. Capítulo 27 de Hechos. Capítulo 27 de Hechos. Dice, ahí Pablo está yendo a Roma
y el barco están en medio de una tempestad y dice en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. ¿Por qué lo sabía Pedro eso? Por eso debemos tener estos textos como enseñanza acerca de esa fe. No es una fe que nos da la gana y que queremos que suceda lo que queramos. Promesas que Dios no nos ha dado y nosotros las convertimos en promesas que tenemos fe. No, dice el versículo 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Eso puede suceder hoy? No. Así que no tomemos la fe de Pedro, en ese caso, como un tipo de fe nuestra. Sí en lo que Dios ya ha dicho en su palabra, que si estás en medio de dificultades, considéralo esto con gozo. Y si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios sabiduría, que Él te la va a dar, confiando en fe. Pero ¿qué dice Pedro? Versículo 24, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos. Porque yo, ¿qué dice ahí? Confío en ¿quién? En Dios, que acontecerá exactamente como ¿qué? Como se me dijo. Esa es la fe. Esa es la fe. Que acontecerá como se me dijo. Esa es la fe que Dios nos ha dado a los creyentes. Y esa es la fe que debe crecer en nuestras vidas. Y ese es el don de fe. El don de fe es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo a un creyente para tener una confianza superior de lo que normalmente tienen otros creyentes en lo que la palabra de Dios dice. Hebreos capítulo 11, versículo 33. ¿Cómo conocemos el capítulo de Hebreos 11? ¿Cómo se conoce ese capítulo? Los héroes de la fe, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que no hay ni un héroe ahí? ¿Sí? No hay ni un héroe. Es una fe sobrenatural sobre hombres débiles, hombres y mujeres débiles. Aunque dice el versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Ese es el versículo clave de este capítulo, el versículo 34. Ese es el versículo clave de este pasaje. Siendo débiles fueron hechos fuertes. Y si lo quiere, lo apunta en el principio del capítulo. Ahí en el capítulo 11 pone clave, versículo clave, 34. Porque así siempre te vas a acordar que ese es el versículo clave. Ahora el punto aquí es que la fe que Dios provee en las promesas que Él ha dado en su palabra, esa es la fe que va a descansar en el poder de Dios y no en nuestros antojos. Y no en nuestros deseos. Pero una fe que se muestra en lo que hicieron, ¿verdad? El capítulo 11 no muestra una fe en lo que creían solamente, sino que por medio de lo que creían en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, hicieron cosas. Y eso es el énfasis del versículo 33. Hicieron cosas, conquistaron reino y todo lo demás. Así que el don de fe que Dios da a un creyente no es la cantidad de conocimiento que tiene de la palabra de Dios. ¿Escucha? El don de fe no es tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. El don de fe es que Dios capacita a algunos creyentes a que a medida que están creciendo en el conocimiento de la palabra, Dios les da esa confianza en esa palabra para poner en práctica en sus vidas y en el ministerio, en el servicio al Señor, todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas sabemos que es la voluntad de Dios y no lo hacemos? Dime. ¿Cuántas cosas en el área del trabajo, de la economía, de la educación, del matrimonio, de la familia, de la empresa, del pensamiento, cuántas cosas sabemos que es la voluntad de Dios, pero no nos atrevemos a actuar de esa forma? Esa es conocimiento sin suficiente fe para poner en práctica. Y a algunos creyentes Dios les ha dado la fe suficiente
o una cantidad de fe superior para que todo lo que están creciendo en el conocimiento de Dios los lleva a avanzar, a poner en práctica, a servir, a aplicarlo en sus vidas, a poner confianza en el Señor, en las palabras que Dios ha dicho. Así que todos los creyentes hemos sido salvados por medio de la fe en Dios únicamente. Así que esa es una provisión de Dios, de su gracia. Todos los creyentes hemos recibido el mandato de andar por fe. Todos los creyentes. No los que tienen el don de fe, sino todos los creyentes hemos sido llamados a andar en fe. ¿Dónde viene eso? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Por fe qué significa? En confianza a la palabra de Dios. A conocer a Dios, a conocer la voluntad de Dios y a esperar en que Dios obre. Pero esperar no en base a lo que nosotros vemos posible con nuestros ojos, sino lo que es imposible. Porque Dios lo puede hacer. Pero todos debemos andar por fe, en confianza a Dios. No los que tienen don de fe, sino los que ya han sido salvados y somos llamados a andar por fe. Todos los creyentes hemos recibido una medida de fe, conforme a la gracia de Dios. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. ¿Recordáis lo que dice el versículo 1? Lo que dice el versículo 2, versículo 3. Después del capítulo 11, termina el capítulo 11 hablando del plan redentor de Dios. Entonces, ¿quién le dio consejo? Oh, cuán inmensa profundidad de la riqueza del conocimiento. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria. Por siempre o para siempre. Amén. Y ahora dice, por consiguiente. Después de haber hablado de la salvación tan grande, ahora, como consecuencia de esta salvación, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es el qué, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ahora continúa versículo 3. Escucha, esto es muy importante. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense según la medida de fe. Así que no dice según la calidad de fe, no dice según el tipo de fe, sino según la cantidad. Eso que dice ahí palabra medida es la cantidad de fe que Dios da. ¿A qué? A cada uno. Es decir, dice ahí, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No te goces ni te gloríes en la fe que tienes, porque la que tienes es la que Dios te ha dado. Y si quieres más fe, ¿qué debes hacer? Pedirle al Señor que te aumente la fe, que te haga crecer la fe, y eso es lo que en oración y en la palabra de Dios los creyentes debemos estar involucrados. Pero cuando Dios da capacidad sobrenatural, una capacidad de fe superior a otros hermanos, no para que se cumplan lo que ellos quieran y para que cumplan los deseos de los demás. Los miércoles vamos a hacer el culto de la fe y todo lo que se ore ese día se va a cumplir porque es el día de la fe. Parece mentira, pero hay cosas que se hacen así, sitios que se hace así, se mercadea con la fe. No, la fe que Dios da en ocasiones mayor a algunos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios les capacita para que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios y les dirige a servir a otros movidos por esa fe, con esa confianza, con esa seguridad en la persona y la obra y la voluntad de Dios. Así que la fe es la capacidad dada por Dios a los hombres para poder confiar en las perfecciones de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, tanto en la salvación como en la vida cristiana. Tanto en la salvación como en la vida cristiana. Decía un hermano que los cristianos no somos de 125, somos de 220.
¿Os acordáis, no? Cuando aquí había antes la corriente de 125 en las casas y dice, los cristianos somos de 220. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Mientras bebía. ¿Qué dice? Ana María ha dicho, con Cristo, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Y lo que vivo, ¿qué? ¿Qué dice? Lo vamos a leer, lo tenía ahí, ¿no? Estamos haciendo una prueba de memoria y nos podemos equivocar. Estaba leyendo hoy un libro de un comentario del Evangelio de Juan, de Casidoro de Reina, y había un comentario abajo que dice, posiblemente Casidoro estaba citando un versículo y se equivocó. Es curioso, porque quería decir algo, citó un versículo, no era ese el versículo, era otro. Y eso nos pasa en ocasiones cuando queremos ir por memoria. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, un acto que ya ha sucedido, que no está sucediendo, hermano, que no va poco a poco sucediendo, ya ha sucedido por completo. Y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe. Por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que observa que la vida del creyente se vive por fe en Cristo. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por fe. Un creyente que no vive por fe en Cristo Jesús es un creyente que no es verdadero creyente. Un creyente que vive poco en la fe en Cristo Jesús es un creyente que no va a poder glorificar a Dios haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. Así que tenemos que estar ocupados en esta fe. Si Dios quiere, la semana que viene continuamos con esto. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos dicho antes que hemos hablado del don de fe? Pocas veces, ¿no? Pues vamos a seguir el viernes que viene con esto. Te pedimos, Padre, que ante esta enseñanza acerca de la fe que proviene de ti, Señor, que nos ayude a reconocer en primer lugar nuestra incapacidad. Señor, necesitamos que una vez que tú nos has dado la fe para creer en tu Hijo Jesucristo y ser salvos, también necesitamos seguir creciendo en esa fe. Vivir no en nuestra opinión, en nuestra carne, vivir el tiempo aquí en la carne, en la fe en Cristo. Y Señor, esto implica que debemos crecer en el conocimiento de ti, de tus atributos, de tus perfecciones, de tu voluntad, de tu palabra. Y después también someternos, Señor, en oración, a que se cumpla tu voluntad, a confiar que tu palabra es fiel y tú eres fiel y poderoso para cumplir lo que has dicho. Por eso, Señor, ayúdanos a crecer en la fe, cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí que no cree en Cristo como Señor y Salvador, que ha escuchado de Cristo, que sabe versículos, que incluso en ocasiones puede parecer un creyente, pero en realidad no ha nacido de nuevo, dale la fe para creer en Cristo. Señor, para que Él se arrepienta de sus pecados y acuda a Cristo como su Señor y Salvador, que siga creciendo en esa fe. Perdónanos, Señor, por descuidar esa fe con la que tú nos has salvado y mostrar, Señor, en ocasiones confianza en nosotros mismos. Señor, que muramos al pecado en nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu, ya que hemos sido crucificados con Cristo y que Él sea quien viva en nosotros, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.